La Sartelli por el mango se hace presente, estallan las mediciones. Algunos dicen, pero ¿cómo vamos a comer postre antes de sentarnos a la mesa? Sí. Es que nuestro maestro pastelero trajo hoy un menú apropiado para el lunes. Señor Eduardo Sartelli, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, todo muy bien. La gente está muy motivada porque me dicen que hace mucho que no comían flan. Y mirá, yo cuando era chico tenía una consigna, a ver, ¿no? Era postre forever. Era nada de comida, ¿no? Postre. Sí, como todo chico, por supuesto. Sí, bueno, sí. Pero bueno, de vez en cuando hace un gusto decir más, sí, basta de obligaciones, o sea, basta de la sopa, vamos al postre, no está mal. ¿Vamos a comer flan? Y mirá, un poco la idea es, aprovechando que ganó el compañero Bolsonaro, en ver, por un lado, trabajar un tema que se está tratando últimamente en la Argentina, en estos días, y que anticipamos, cuando no, en esta columna, hace muchos meses. Sí. ¿No? Finalmente, ahora se está hablando del próximo Bolsonaro argentino. Y mucha gente considera que el próximo Bolsonaro, el Bolsonaro argentino, lo cual es interesante, ¿no? Porque vos fíjate el giro que se ha pegado. Ahora Macri no es Bolsonaro, ¿no? Macri no es la derecha reaccionaria y Macri no es el fascista. Bien que hay todavía energúmeno que te hace circular por las redes un mapita de América del Sur, ¿no? Con cruces gamadas donde se supone que hay fascismo, Brasil, Argentina, ¿no? Bueno, a ver, una referencia de este tipo escuchábamos hoy temprano cuando recorríamos con algunos audios la realidad, y era una expresión de Leopoldo Moró, por ejemplo. Sí, bueno, estábamos hablando de descerebrados, sí, claro. Estamos hablando de ese tipo de gente. Gente que efectivamente no está en sus cabales hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo estuvo. Sí. Aunque, digamos, en el caso de Moró, digamos, un tipo que en algún momento pareció representar algún, digamos, papel digno en la historia, por lo menos del radicalismo, ¿no? Sí. Realmente no se cansa de pasar vergüenza. Me hace acordar el capítulo ese de Los Simpsons, donde el abuelo se le caen los pantalones cuando habla de dignidad. Realmente es lamentable. Pero bueno, digamos, la idea de que Bolsonaro no es fascista ya la hemos discutido aquí. No quiere insistir. De que Macri no es fascista. De que Macri no es fascista. De Bolsonaro también lo dijimos, Bolsonaro no es fascista. Sí. De Macri lo hemos dicho desde el primer momento, hemos hecho una caracterización de Macri, y objetivamente mucha gente que hablaba del nazismo de Macri nos viene a dar la razón ahora diciendo, en realidad Macri no es eso, en realidad el peligro es de un Bolsonaro argentino. Y hemos señalado aquí a un personaje hace mucho tiempo que a nuestro juicio cubre todas las todas las posibilidades, porque hay gente que apunta a gente como Babi Checopar, por ejemplo, que da más el perfil, si vos querés, superficial del Bolsonaro, en su discurso al menos. Pero a mi juicio, si realmente hace falta un Bolsonaro en la política argentina, es decir, si la política argentina va hacia un Bolsonaro, cosa que yo no creo, de ninguna manera, eso está más cerca de Alfredo Casero que de cualquier otro. Y de hecho, es más, yo lo puse en Facebook al momento que lo dijo. Cuando él dijo, quiero un flan, ahí inauguró una carrera política. ¿Se va a desarrollar o no se va a desarrollar? Dependerá mucho de él. Pero ya de hecho está haciendo presentaciones con otros personajes, algunos de los cuales también se postulan a Bolsonaro, tipo José Luis Espert, ¿no? Porque hasta Melconian cree que el triunfo de Bolsonaro ahora le da la razón, y que la gente, pero en alguna forma de masoquismo, es capaz de tragarse cualquier cosa con tal de que alguien le diga la verdad, ¿no? Pero yo creo que el discurso de Casero, que no puede ser caracterizado como un reaccionario o un nazi, es simplemente un tipo, si uno quisiera definirlo de alguna manera, un liberal de derecha, si quiere decirle de derecha, un liberal más al estilo, si vos querés, Melconian, ni sé si anda por ahí en términos económicos, ¿no? No está lejos de una Elisa Carrió.
Vos sabés que yo, por lo menos, yo lo percibo más como un típico referente de clase media harto. No sé si... Bueno, te dejo hacer la columna. No, pero digo... iba a trabajar esa idea. Perdón. Claro, no, porque efectivamente esa es la idea, que la captaste muy bien, Hernán, porque efectivamente de eso se trata. Digamos, nunca vamos a entender bien a los enemigos si no entendemos, si los pensamos con clichés fáciles que nos sacan de encima el problema de pensar qué hicimos. Entiendo claramente. Entonces, cuando uno dice, bueno, ganó un tipo que dice las barbaridades que dice Bolsonaro. Bolsonaro puede ser personalmente incluso fascista, eso no tiene importancia. Digamos, no sería la primera vez que un personaje que tiene una ideología representa un papel completamente inverso. Pensemos, sin salir de Brasil, en Fernando Henrique Cardoso, que lo primero que dijo cuando llegó a la presidencia, olviden todo lo que escribí. ¿No? Pensemos en Juan Domingo Perón, que eres un fascista más declarado que Perón, admirador de Mussolini, lo tiene escrito, se llama La Comunidad Organizada, y vos no podés definir el peronismo como fascismo, porque tiene una base de clase obrera, y eso genera un montón de contradicciones y crisis internas que explican mucha parte de la historia del peronismo en Argentina. Ahora, más allá de la persona de Bolsonaro, la pregunta es, y es interesante ver algunos datos inmediatos que después seguramente se pueden matizar. ¿Dónde ganó Bolsonaro? ¿Cómo ganó Bolsonaro? Por empezar, Bolsonaro ganó casi por paliza, te diría. No te diría que es el 5-1 del Barça contra el Real, pero es una victoria contundente, o sea, no hay dudas acá. Le sacó 10 puntos y un poquito más. Incluso le ganó mejor Bolsonaro a Haddad que Macri a Scioli. Sí. Lo cual lleva a toda una discusión acerca de si esa estrategia de el paso a paso y de acercarse al kirchnerismo rinde, y si no rendía más la otra, ¿no? Pero de todas maneras es una cuestión, digamos, de otra discusión. Lo que está claro acá es que ganó muy bien, o sea, con mucha holgura, y eso implica un juicio sobre el PT. Entonces, no hay forma de escaparle, salvo que uno quiera esconderse detrás de una cruz gamada, es decir, salvo que uno quiere esconderse detrás del latiguillo ridículo de son todos nazis los que no me votan a mí, y ojo que esta idea se ha desarrollado. He visto mucha gente hablar de que el nazismo está en la sociedad brasileña y que los que votaron a Bolsonaro son todos nazis. Bueno, a ver, yo hoy criticaba un poco la tapa de Página 12 cuando hablaba de que ese 55%, 50 y pico que sacó Bolsonaro no contenía al pueblo. Y yo decía, es la clásica torpeza que piensa que a Macri no lo votaron sectores populares o a Cristina no la votaron sectores de derecha. O sea, cuando estás hablando de una victoria de esta naturaleza, está todo mezclado. A ver, hay un dato sencillo, Hernán, que va en ese sentido. Ninguna sociedad como la argentina o la brasileña tiene un porcentaje de asalariamiento inferior al 70 o al 80%. Es decir, de un grado de desarrollo de relaciones capitalistas muy elevado. En el caso argentino todavía más elevado que en el caso brasileño. ¿Qué significa eso? Que no hay forma de sacar el 50% de los votos, ni siquiera el 40%, ni siquiera el 30%, si no te vota una parte sustantiva de la clase obrera. Digamos, el que no quiere ver eso, que no lo vea. Pero bueno, después que esa tenga las consecuencias. Porque cuando vos ves la votación de Bolsonaro, y sí, es obvio que lo votó la clase obrera brasileña. Si en Brasil hay un 54% de población que no es clase obrera, ¿qué tipo de sociedad es la sociedad brasileña? Que es una sociedad usual. Es sueca, es la sociedad sueca y no nos Pero no, ni siquiera, porque en Suecia vos tenés un 80% de población asalariada, buena parte de la cual vota por un lado socialdemócrata y por otro lado conservador. La idea de que los obreros no pueden votar conservador es cosa ridícula. Ahora, y sobre todo en la Argentina, que la clase obrera argentina vive votando el peronismo, si hay algo conservador. Ahora, cuando uno ve ¿quién votó a Bolsonaro? Hay un mapita muy interesante por ahí. Digamos, lo votó el Brasil moderno, si se quiere, donde hay menos, digamos, población pobre. Es muy parecido a Macri. Macri ganó Capital, provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, es decir, ganó los distritos más desarrollados.
Y obviamente ganó sobre la base de un juicio del gobierno anterior, como decíamos antes. O sea, acá hay un juicio del PT. O sea, acá el PT gobernó más de una década, igual que el kirchnerismo. No pueden decir que perdieron por los medios, porque la gente de golpe se hizo fascista. Otra vez, si queremos cerrar los ojos y no entender nada, hagámoslo. Pero después no nos sorprendamos con los resultados. Hay un juicio acerca de esta neo-pseudo-izquierda latinoamericana. Hay un juicio del chavismo. O sea, el programa de Bolsonaro, como el programa de Macri, no es extraño al programa de un Capriles más cerca a Macri, o al programa de un López más cerca de Bolsonaro. Es decir, la diferencia en Venezuela es que el sistema de la acumulación de poder chavista, el régimen chavista, es mucho más duro que lo que hemos visto en Brasil y en Argentina. Entre otras cosas porque Brasil y Argentina son economías más complejas y son más difíciles de monopolizar. En Venezuela, que controla PDVSA, controla la economía del país, y a partir de ahí todo el país es un gran sistema punteril. Esa es la razón por la cual se van 4 millones de venezolanos de Venezuela y sin embargo el chavismo no cae, ¿no? Porque es un sistema político al estilo Emirato Árabe. Pero la agenda de la población venezolana no es muy diferente de esto. Y es más, anticipo, y anótenlo porque después dicen que uno no lo dijo, una agenda similar se está armando y va a ser eclosión cuando se le corte el gas a Evo, se está armando en Bolivia. ¿Esto qué significa? Que todo este juicio contra esta supuesta neoizquierda latinoamericana nos lleva a entender qué pasó. Vamos a adelantar brevemente la conclusión y después vamos a tejer en el medio. Digamos, las opciones, entre comillas, progresistas, que más o menos a comienzos del siglo XXI se desarrollaron en América Latina, que se conocen bajo diferentes nombres: socialismo del siglo XXI, capitalismo andino, modelo productivo, lo que quieras, o también bajo el nombre de populismo, todas esas alternativas que incluyen muy lateralmente al PT, porque el PT no llegó ni siquiera a ser populista. De hecho, hay que recordar siempre, Lula fue el presidente estrella durante todos sus mandatos del Fondo Monetario Internacional. O sea, acordémonos de eso, porque si no, no llegó ni a populista Lula. En realidad, todas esas experiencias políticas venían como consecuencia de la gran avanzada capitalista de la década del 90. Esa gran avanzada capitalista de la década del 90 fue dejando heridos por todos lados y produjo una transformación muy sustantiva en la sociedad. Por un lado, una fractura de la clase obrera muy clara, una porción más bien minoritaria de la clase obrera, que hemos hablado acá mucho, los obreros en blanco, bajo convenio, que ocupan las condiciones de vida propias de los sindicatos de las ramas industriales más avanzadas, los automotrices, por ejemplo. Eso suma más o menos en todo este tipo de sociedades, según el lugar, entre un 20 y un 40%. Después viene una capa de clase obrera a la que la llamada, una palabra que ahora no se usa pero que en la década de los 90 estaba muy de moda, a la que la desregulación la desreguló. ¿Qué quiere decir desreguló? Es decir, rompió las relaciones jurídicas que las ataban con la burguesía. Dicho de otra manera, una parte de la clase obrera pasó, como decimos en Argentina, a estar en negro, es decir, a una relación capitalista inestable. Y eso significó una baja del nivel de vida y otras formas de acción propias de esa fracción de la clase obrera. Pero por sobre todas las cosas, la gran novedad que se ve en toda América Latina y en el mundo, y en Argentina ha tenido un protagonismo muy grande, es lo que siempre llamamos población sobrante, o lo que vulgarmente suele llamarse desocupación. Es decir, la clase obrera está partida en tres. Y esa tripartición juega mucho a la hora de la política de la clase obrera y de las opciones de la burguesía. Está claro que cuando el que gobierna tiene recursos, unifica a los tres, por diferentes medios, y le da a cada uno más o menos lo que quiere. En el caso de Néstor es muy claro, a la clase obrera ocupada le permitió renovar las convenciones colectivas y por lo tanto entrar a discutir salario como que en los 90 no se podía. A la clase ocupada en negro le dio mayor nivel de ocupación, con lo cual fácticamente implicaba un mayor nivel de salarios. Sí. Y a la producción más desocupada la transformó en empleado estatal o
la agrupó detrás de los llamados planes y de hecho la transformó en población dependiente del Estado, es decir, la gente que vive de alguna forma o varias del subsidio estatal. El plan. El plan, exactamente. Pero ojo que el plan es para todos. No, el plan, digo. El plan. Ah, el plan, está claro. Sí. El plan, está claro. Ahora, esa tripartición nos está ayudando a explicar una serie de cosas. Por ejemplo, ¿por qué alguien puede haber votado a Bolsonaro? Bueno, hay muchas razones. Por la misma razón de por qué alguien puede haber votado a Macri. Y hay muchas razones. Pero la primera razón, y la más importante, es que estos supuestos socialismos, estos supuestos populismos, no eliminaron la raíz de los males, a saber, las propias relaciones capitalistas, sino que aprovecharon coyunturas más o menos beneficiosas, con ingresos más o menos elevados, ¿para qué? Para hacer como si. Para que todos coman flan un ratito. Exactamente. No resolvieron los problemas, no solamente no resolvieron los problemas, sino que a la postre los hicieron más graves. Y cuando empezaron a quedarse sin plata, empezaron a encontrar fuentes internas para ese circuito. Es decir, mientras caía petróleo, caía gas, caía renta agraria, bueno, listo, ya sabemos quién paga, el resto come flan. Ahora, cuando toda esa fuente de ingresos empezó a escasear, ¿qué sucedió? El populista no quiso dejar de hacer lo que estaba haciendo porque era su base de poder y por lo tanto empezó a sacar plata de otro lado. En el caso argentino, para dar siempre un ejemplo, los jubilados, el impuesto a las ganancias, o sea, el impuesto a los salarios sobre los ocupados. Y la maquinita. O la inflación. La inflación, por supuesto. Sí. Bueno, conclusión. Empezamos a reciclar la supuesta riqueza de uno. Digo supuesta porque para la mayor parte de los obreros ocupados en realidad es un ingreso acorde a sus condiciones de existencia. Esa supuesta riqueza empieza a reciclarse para sostener al resto de la sociedad que no se puede sostener, es decir, a la población sobrante sobre todo. Entonces empieza a gestarse la agenda Bolsonaro. ¿Por qué? Porque empieza a gestarse la política del privilegio. La política del privilegio y la diferencia. ¿En qué consiste la política del privilegio y la diferencia? No en resolver los problemas fundamentales de la sociedad, a saber, las relaciones sociales que le dan vida a estos problemas, sino en responder a supuestos derechos particulares. Yo tengo tal cuestión, luego tengo un derecho particular. Me lo tienen que resolver. Obviamente, la ventaja de eso es que yo aparezco como progresista. No cambio nada en el fondo, pero a alguna persona le cambio algo. Y por lo tanto, he allí una relación conmigo. Esa es la razón por la cual estos regímenes cooptan a tanta gente de los llamados movimientos populares, que se transforman en vehículos del Estado. Voy a dar un ejemplo muy urticante, y que mucha gente va a malentender y me va a insultar por eso. La ley Diana Zacayán. Según la ley Diana Zacayán, habría que darle empleo en el Estado a todas las personas trans y travestis, por cuestiones de la marginalidad social que las arrincona en general en la prostitución y en situaciones muy marginales que determinan un nivel de vida muy bajo. Podemos estar de acuerdo con que ese problema existe, podemos estar de acuerdo incluso con que hay que solucionarlo. Lo que voy a cuestionar es la forma. Resulta entonces que si vos sos una persona trans o travesti, tenés empleo asegurado. O sea, sos un desocupado de privilegio. Obviamente, la pregunta que se va a hacer cualquier obrero desocupado, que no es travesti, que vive en la miseria, que no tiene, es ¿por qué ella y yo no? Tremendo. Conclusión. ¿Empezás a ver el discurso Bolsonaro? Un discurso que a la postre termina siendo igualitario en un sentido muy perverso, pero termina siendo igualitario. Basta de privilegios para todos. Cuando ese discurso se enmarca en el discurso anticorrupción, empezás a ver cómo se empieza a armar el discurso Bolsonaro, que es también el discurso Macri. Lo que pasa es que Macri no es un liberal budista. Entonces, Macri no lo vas a ver hablar de que hay que matar a todos los homosexuales porque él no cree en eso.
A Macri no lo vas a empezar a hablar, a escuchar hablar de que a los negros hay que fusilarlos, porque él no cree en eso. Bueno, pero mirá, justo lo engancho con una pregunta que hacen acá desde la lista, ¿sí? De la Sartelli, que van obviamente haciendo algunos comentarios, que ese discurso que plantea Bolsonaro, más allá de que uno diga, bueno, no termina habilitando a un sector racista, a un sector xenófobo, a que se muevan con libertad para ser agresivos con esos sectores? No hay duda, no hay duda, de eso no hay duda, porque cuando el que tiene el megáfono dice las barbaridades que dice, más de uno se siente habilitado, claro que sí, pero ese no es el problema. Bueno, como en algún momento se sentían habilitados para escupir antes, y como algunos creen que hoy hay cierta habilitación para la fuerza de seguridad para reprimir con mayor nivel de crudeza. A ver, cuando Cristina no le da el bastón a Macri y dice que Macri es la dictadura, sí, habilita a que la gente espere, los kirchneristas esperen a Macri en la puerta de un pueblo y le revienten el auto cascotazo. Y sí, lo habilita. Pero ese no es el problema. Ojalá ese fuera el problema. El problema es que Bolsonaro, como lo intentó Macri hasta ahí y con ciertas características diferenciales, y como lo haría López en Venezuela si pudiera, o incluso Capriles, el problema es que detrás de esto empezamos a ver una reacción generalizada contra muchas cosas que por la forma en que se implantaron terminan pervirtiendo las nobles causas que deberían representar. Me explico. ¿Hay un problema con las personas trans o travestis? Claro. ¿Hay que resolverlo? Claro. Hay que... lo que vos quieras. Pero cuando vos instalás la política de privilegio, lo que instalás es la reacción de aquel que dice, Bolsonaro. Bueno, entonces yo no te... a ver, ¿yo qué hago? Odiarlos, los odio porque ellos tienen privilegios. Y lógico. O sea, yo en algún principio acepto que vos tengas cierto nivel de protección, o que tengas una mirada, o que poses una mirada sobre esa minoría. Pero cuando vos los privilegiás por ser minoría, me discriminás a mí. Entonces yo ahora voy contra vos y contra esa minoría. Exactamente. Y anda a pensar esto. A ver, yo di un ejemplo extremo que seguramente se va a entender mal y que seguramente va a hacer que mucha gente me insulte, ¿sí? No me importa. Pero vamos a dar un ejemplo más común todavía. Los choriplaneros. A ver, ¿por qué yo tengo que laburar y pagar cada vez más impuestos para que estos que no laburan tengan hijos a lo pavote para hacerse pagar asignaciones por hijo? Ese es el discurso con el cual muchísima gente votó a Macri. Ahora... Bueno, hoy piden incesantemente, directamente, que prendan fuego, o sea, ya llegamos a un nivel de racionalidad, está bien, por redes sociales, pero muchos de los economistas con los que nosotros hemos dialogado, porque es necesario escucharlos, como vos bien lo planteás, es necesario conocer al enemigo, escucharlo y entenderlo, constantemente hablan del recorte y nunca se quieren hacer cargo que el recorte es ese sector de la población sobrante que ellos quieren que quede a la vera del camino. Pero está claro. Y ahora, ¿cuál es el núcleo del asunto? ¿El kirchnerismo qué hizo con ese problema? ¿No hay un problema de inclusión social, para usar el lenguaje kirchnerista? ¿No hay un problema de millones de personas excluidas del proceso de trabajo? Bueno, la solución era construir trabajo real y organizar una sociedad en la cual nadie sobre porque todo el mundo tuviera una función productiva. ¿Qué hizo el kirchnerismo con eso? Se robaron todo y simplemente le tiraron una migaja a alguno. Resultado, cuando la plata para las migajas se acabó, hubo un montón de gente que dijo, caramba, resulta que el mundo está lleno de privilegiados, porque es desocupado, esta porque es travesti, el otro porque... todo el mundo tiene un privilegio, menos yo. Es importante entender este núcleo que gesta por rebote el discurso Bolsonaro, que no es un discurso fascista, es un discurso antiprivilegio. De ahí que muchos de los votantes de Bolsonaro lo votan contra la corrupción. Es decir, a ver, vos me pediste el voto a mí y te llenaste de plata. ¿Y querés que yo te aplauda? Y me venís a hablar de la patria y no sé qué, un montón de cosas, y que la patria es el otro. Sí, la patria es el otro. Ahora, vos te quedás con la plata. El discurso Bolsonaro surge como reacción a
el que te habla de izquierda se llena plata como un buen capitalista. No solamente surge de ahí, surge de otro lugar, surge de... al final acá todos tienen privilegio. El que tiene plata quiere más plata y va a la justicia, dice 2 pavadas y se va. Y dice, sí, yo me declaro arrepentido, listo, me voy a mi casa. Entonces, ¿te das cuenta cómo el discurso Bolsonaro tiene lazos de comunicación con Elisa Carrió, a quien vos no podrías caracterizar como fascista? ¿Por qué? Porque es el cansancio frente a una falsa solución, que lo único que hizo fue tapar con migajas problemas gigantescos, envilecer causas nobles y gestar las condiciones para una reacción política. Nosotros hasta ahora hemos tenido suerte porque Macri, como todo el mundo empieza a darse cuenta, no es Bolsonaro. Los brasileños pasaron directamente de un punto al otro sin pasar por el medio. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si hay un Bolsonaro en el futuro argentino. Es decir, si este gradualismo y esta política del privilegio y de la diferencia, que se llena la boca con gestos que no significan nada. Por ejemplo, ponerle a todo. Y entonces ahora somos todes y amigues. Y eso nos ha incluido. Esa política de la diferencia que en vez de enfrentar los problemas reales, maquilla la realidad y la hace todavía peor, es la que gesta la reacción y envilece causas nobles. Por ejemplo, envilece causas extremadamente nobles y que vienen desde una larga historia, como por ejemplo el feminismo. Entonces, cuando nosotros dejamos que el kirchnerismo se quede con esas causas, dejamos que las envilezca, dejamos que le dé la solución que ellos le quieren dar, a saber, hagamos un poquito como si, total esto pasa. Nos endeudamos un poco, repartimos unas migajas, ya va a subir la soja, cuando suba la soja, ¿qué está esperando Maduro? Que suba el petróleo, punto. Conclusión, no nos asustemos de Bolsonaro, preguntémonos cómo llegó ahí, no nos asustemos de Macri, que por suerte mucha gente ya está entendiendo que no es Bolsonaro. Preguntémonos cómo llegó ahí. ¿Y qué es lo que gesta ese discurso? Y lo que gesta ese discurso es la no solución de los problemas reales, el encubrimiento de los problemas reales con formalidades, con maquillaje, con cambios lingüísticos y no con cambios reales. Tarde o temprano la gente se cansa, se aburre, se cansa de que le mientan y busca alguna solución. Bolsonaro no es la solución, pero aparece como sí. Porque del otro lado, ¿quién tenés? Al mismo que te macaneó hace 15 años. Y acá otra vez, sobre la mesa, ¿qué hace la izquierda para que la gente tenga otra alternativa? ¿Qué hace la izquierda para decir ni Haddad ni Bolsonaro, ni Macri ni Cristina? Esa es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros para evitar que la gente se vea arrinconada contra opciones miserables? Y si vos te haces esta pregunta, la respuesta ya sabes cuál es, Hernán. La respuesta es: vamos en rescate del mentiroso, vamos en rescate del ladrón, votemos acá por debido, llamemos a votar por Haddad, porque si no, se viene el fascismo. Bueno, pero ¿no? Ahora le dieron la opción, creo que el fin de semana se lanzó un espacio político con el monaguillo del Papa, ¿o no? Bueno, es que ahí la pregunta es... Viene la colectora, armaron colectora. La pregunta es, ¿cómo aparecerá en este escenario casero, si es que realmente... Porque ¿qué es casero? Vos decís que lo están empujando para que encabece una lista. Sí, pero... Lo están empujando. Están empujando, pero él es macrista, no creo que lo vaya a hacer. Ajá. Yo creo que si no se descompone el macrismo, no hay Bolsonaro. Ah, mira. Interesante. Ese es el punto no es el kirchnerismo acá ahora. Acá el punto es si Macri no se descompone. Mirá qué paradoja, porque ahora resulta que Macri es... O sea, Macri contiene al Bolsonaro en su interior sin que lo sepa. Macri es el obstáculo que impide que surja un Bolsonaro. Porque en este gradualismo
en este gradualismo... No aparece Spert, no aparece Casero, Claro. no aparece Milei. Es un gradualismo que va produciendo cosas. Y si el Fondo Monetario le da plata, y si el mercado mundial más o menos funciona, como lo dijimos alguna vez, y puede tener alguna chance histórica, o por lo menos a un cierto mediano plazo. Pero, si eso no aparece, si Macri se descompone, te anticipo algo, vamos a encontrarnos entre una alternativa que va a ser Bolsonaro, o sea, un X Bolsonaro argentino versus Macri. Y ya, la verdad que sería muy gracioso ver a mucha gente supuestamente de izquierda salir a votar por Macri contra el fascismo. Es que, fíjate eso que, ya es surrealista. fíjate lo increíble lo que da este país para comer. Que hay una izquierda que siente la revolución, siente vivir en una revolución permanente que va detrás del enviado del Papa a armar un sector que se supone de izquierda pero bancado por la Iglesia. O sea, el nivel de contradicciones que tenemos es mayúscula. Y la Argentina es linda, yo te lo dije siempre. La Argentina es linda, es un país donde no te si sos analista político o humorista no te quedas sin trabajo nunca. Acá, ¿Qué más te extraña? Acá la audiencia dice, con columnistas como el señor, vamos a olvidar por un rato que no terminen la trilogía de la cajita infeliz. Bueno, eso es un palito que... Tienen un aliciente, se quedan un ratito escuchando esto y aguantan, y siguen aguantando. Pero vos fíjate qué interesante, porque el próximo Bolsonaro, si fuera Casero, no aparece necesariamente por derecha. Esto es un dato interesante. El discurso de Bolsonaro no es un discurso necesariamente de derecha. No hay que colgarse de lo anecdótico, de su núcleo antihomosexual, de su aspecto antihomosexual, anticomunista. No hay que colgarse de eso. Lo que hay que ver es el programa que está detrás, contra el privilegio, entendido el privilegio de un modo muy amplio. Sí, me parece que quedó claro. La referencia que hiciste de la ley Zacayán es claro para entender por qué surgen aquellos que dicen, ¿y por qué a los travestis sí, a mí no me das laburo? Claro. Entonces yo lo voto a este. Yo lo voto a este porque tiene que terminar con todos los privilegios. Entonces por ahí, porque obviamente al haber pocos puestos de trabajo, si aquel le da privilegio a las personas trans, y yo me quedo sin ese puesto. Entonces, de última, que terminen todos los privilegios y compitamos en igualdad de condiciones. Claro, en vez de expropiar a las grandes empresas capitalistas, que son la verdadera burguesía choriplanera de la Argentina, que viven siendo parásitos de la población, en vez de dejar de darle plata a las multinacionales y organizar una verdadera economía productiva sobre la base del Estado argentino, que podría incluir a la masa de la población en un empleo productivo, en vez de eso, a todos esos subsidios. Y al que se queja y me conviene, también un subsidito. Hasta que no tenga más nada para repartir. Claro, cuando no hay nada para repartir ya veremos. Pero viste que este país es así, muy generoso. Siempre da. Te mando un abrazo, Eduardo, buena semana. Un abrazo grande, hermano. Chau. Ahí estábamos con Eduardo Sartelli, haciendo una recorrida, como siempre, interesante sumar miradas, ¿no? Poder entender la complejidad de la realidad, no leerla tan linealmente, nos ayuda, nos sirve. Después, obviamente, cada uno con eso que analiza, con eso que extiende en cuanto a su mirada, seguramente podrá hacer cosas muy interesantes.